La crueldad de la concupiscencia. Qué terrible. Estaba yo meditando en lo terrible que es la crueldad de la concupiscencia. Ya, y claro, entendiendo que la concupiscencia es un deseo ardiente o un deseo sobrenatural, um, un deseo extremo de querer tener más que los demás, de querer ser más que los demás y de querer saber más que los demás. Y digo cruel, o digo la palabra, la crueldad de la concupiscencia, porque hoy lo veo como una crueldad. Porque hablando de mí, recuerdo que antes que yo entendiera todo esto, que Dios me comprobara todo esto a través de su palabra o directamente o de diferentes formas, a través de personas también, que me lo ha mostrado y después me lo ha comprobado. Yo no tenía ni idea, estaba totalmente... No, pues no había manera de que yo entendiera esto. La crueldad de la concupiscencia. Yo viéndome a mí misma, el hecho de querer saber más que los demás, y no más que los demás hablando nomás al aire de más, o sea, quiénes son los demás, queriendo saber más que no tener que ir tan lejos, mi esposo, mis hijos, en mi trabajo, querer saber más que ellos, siempre tratando de demostrar que lo que yo estoy diciendo, eso es lo correcto. Esa es la crueldad de la concupiscencia. Ya después el hecho de querer comprobar que lo que yo estoy diciendo entonces da a luz un montón de cosas más. Simplemente por el hecho de la concupiscencia o la crueldad de la concupiscencia. A como dé lugar querer demostrar que mi punto de vista es el mejor o es el correcto. Yo tengo la razón. Por encima caiga quien caiga. Así, me quito la máscara y así es como yo funcionaba antes. Y hoy cada vez que se me dijera usando un lenguaje que se usa, es que el diablo me hizo hacer, no. Es que aún estoy siendo transformada por Dios y todo eso se va a ir acabando poco a poco. La otra cosa que por qué digo la crueldad de la concupiscencia es por el querer tener más que los demás, o siempre demostrar que yo tengo más o mejor que los demás. Esa es otra crueldad porque, o sea, hay muchas maneras de decirles cómo yo practicaba la crueldad de la concupiscencia, por el simple hecho de querer tener más que los demás. Y es un desequilibrio total en mi espíritu. Eso es lo que era, porque no me importaba, ok, quiero una casa mejor que la de fulano o mangano, o un carro o una troca, lo que sea, pero ni siquiera me ponía a pensar, ¿y cómo los voy a pagar? ¿Acaso gano lo suficiente para pagar semejante cuenta? No, eso no me importaba. Me importaba el demostrar que yo puedo o que yo tengo más que los demás, aunque eso me ocasionó mi ruina en muchas ocasiones. Por eso digo la crueldad de la concupiscencia. Y la otra es, bueno, es una querer tener más que los demás, querer saber más que los demás y querer ser más que los demás. Querer ser más que los demás, yo lo he entendido, es como que yo soy la mejor. O sea, yo soy la más importante, a mí tómenme en cuenta, a mí tienen que tratarme como, o sea, exigiendo por esa hambre, por ese deseo ardiente, por ese de querer ser más que los otros y saber más que los otros y tener más que los otros y que yo soy la única que tengo la razón. Eso es una crueldad. Es una crueldad
porque eso es un ataque en contra de un montón de gente inocente, de niños, hasta yo recuerdo hasta con niños o niñas, quererles demostrar, no, lo que yo estoy diciendo, eso es lo correcto. Esa es la crueldad de la concupiscencia, el deseo ardiente de querer saber y querer ser más que los demás. Solo que yo, separada de Dios, pues complicaba las cosas, le maquillaba poquito para que no se mire tan mal, pero esa es la raíz de muchos males. El deseo ardiente de querer ser, de querer saber y de querer tener más que los demás. Porque el primer ser, que es el diablo, que es Satanás, que es Lucifer, él fue el primero que quiso saber más que Dios, quiso ser más que Dios y quiso tener más que Dios. Quiso tener todo el dominio, a un montón de cosas. Y ahí fue donde la concupiscencia fue concebida. Y es una crueldad, porque cuánta gente está en la cárcel por querer tener más que los demás y va y roba porque no hay otra manera y se destruye a sí mismo. Por eso también dije que es la concupiscencia para mí es un desequilibrio total del espíritu, de mi espíritu. Porque todo esto lo estoy hablando porque yo misma me he visto adentro, Dios me ha comprobado, Dios me ha mostrado hasta dónde está la crueldad de la concupiscencia. No, pues que me importa mucho mi familia. Ay, pero yo tengo que ser la mejor, yo tengo que saber más, yo tengo que tener más y yo soy la número uno. Esa es la concupiscencia y esa es la crueldad de la concupiscencia. Que la pasen bien, los miro en el siguiente video. Hasta pronto.